Bueno, seguimos con el programa y ahora en una segunda etapa donde vamos a partir de esta charla con Aníbal Bonelli, instructor en Tai Chi Chikung, profesor de meditación. Traemos este tema de tecnología interna que ya la última vez tuvimos la oportunidad de conocer un poco el funcionamiento energético propio, o sea, empezar a comprender cómo fluyen las energías, en qué es esto de alguna manera, eh, cuando a veces decimos una energía se estanca en nosotros, los bloqueos, eh, de qué manera esto nos hace sentir, porque también tiene que ver en cómo nos sentimos, en qué momento histórico estamos y qué está pasando con nuestra energía. Estamos acá con Leti para charlar con Aníbal Bonelli. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenido. Hola, Mau. ¿Cómo andás? Muy Bueno, un bien. gusto Bienvenido. estar acá con vos. Bueno, acá vamos a charlar un poco los tres para poner un poco en tema. A ver, si para empezar la charla, si tuviéramos que hacer una especie de testeo de cómo está nuestra energía, vos que entrás en esta sutileza de ir empezando a aprender a reconocerla, ¿qué cosas debiéramos empezar a observar? Digamos que eh, solo el estado anímico, mi vitalidad, las ganas que tengo de a lo mejor comer o no comer, digamos, ¿qué aspectos vos invitás a revisar que nos va a dar una info de cómo estamos? Sí, primero reconocernos en estas cuatro dinámicas energéticas: la física, la dinámica mental, la emocional y la dinámica espiritual. Estos cuatro cuadrantes que nos van a dar este testeo, como decís vos, este plano de autoconocimiento, para que nosotros podamos tener este mandala de, digamos, de atención muy precisa por los tiempos que se están viviendo y demás, pero podemos empezar con cosas muy sencillas, tanto lo que sería el eje corporal entre cielo y tierra, comprender cómo es nuestra alineación, hacer ejercicios de alineación entre los talones, el piso pélvico, la columna vertebral, lumbar, dorsal, cervical y la coronilla, cómo nos sentimos y tenemos una conciencia sobre el apoyo de los pies y la coronilla. Y a partir de ahí ver cómo fluye la energía de cielo y tierra. Eso es algo muy sencillo que todas las personas lo pueden hacer en su casa. Eso como primera medida y testear, como vos bien decís, ese estado de ánimo. Si es un estado de ánimo por una cuestión, digamos, del ambiente, si es algo que tiene que ver, obviamente, con los vecinos, con la familia, si es algo más interno, de una proyección que uno hace hacia los demás, o algo insatisfecho de las emociones, o es algo un poco más profundo. Esto como una vista general. Bien. Leti, Ah, ¿querés intervenir? sí, quería consultarte, Aníbal, ¿qué pasa cuando hay cuestiones en el exterior que quizás no funcionan como queremos? Por ejemplo, no sé, un proyecto que no funcionó o una relación, como estábamos hablando en el bloque anterior, que no funciona o no fluye. ¿Eso también me habla de que mi tecnología interna en algún punto no está funcionando correctamente? Sí, reconocernos desde qué lugar, o sea, generamos nuestra creatividad y si podemos templar las emociones para poder tener como un discernimiento muy puntual en qué área está este bloqueo o esta insatisfacción. Entonces es muy valiente reconocer en qué área está y cómo se ha generado, digamos, ese momento, desde qué momento se lanzó esa flecha y generó ese efecto. Y obviamente, como vos bien te referís, hay que reparar. Entonces, a partir de ahí, ver esta dinámica de yin y yang, esta dinámica de interno y externo, y nuestras proyecciones que hacemos hacia los otros. Si proyectamos en un espejo muy claro, como que nos pasamos de vuelta, o un espejo muy oscuro que nos pasamos de vuelta para el otro lado.
claro. Entonces es muy importante esta dinámica de las emociones positivas y negativas, desde qué lugar generamos esa creación, ahora cómo hay que repararla o obviamente si hay que sellarla, y a partir de ahí generar un espacio libre entre esto que se dice tanto en el Zen como en esta parte de la tecnología interna, vaciarlo lleno y llenarlo vacío, y así sucesivamente, pero desde qué lugar uno lo hace. Y bueno, interceptar donde está el bloqueo, y también aprender a ayunar, aprender a esperar y aprender a meditar, pero no ayunar solamente del alimento, también de las palabras y de los pensamientos y de las acciones. Bien, Ani, recién hace un ratito mencionaste de probar con el tema de la verticalidad y ver cómo estamos. Eh, yo no sé si todos podemos tener conciencia de cómo está nuestra energía con solo, digamos, sentarnos a observar. ¿Qué cosas debiera observar en esa verticalidad también? Porque la energía fluye, pero a lo mejor yo no la siento. ¿Me entendés? Claro, sí, por supuesto. Creo que es un avance muy importante que las personas puedan bajar el intelecto a la parte corporal, esa inteligencia que siempre está por esta zona, por el bulbo raquídeo. Las personas se quedan muy contracturadas en la zona alta de la espalda o de los hombros, por lo general, porque siempre uno está acá, no se conecta con los pies, no hace que la energía fluya. La relación con el cuerpo es muy importante, no solamente con la alimentación, con el descanso, con el ejercicio y entender cómo está constituido el organismo. Que si yo realmente no sé alinearme entre la parte externa, esto simplemente estar con los dos talones juntos, extendiendo los tobillos, las rodillas, las caderas, la columna, tener la coronilla hacia el cielo, ver si una pierna está más corta que la otra, si tengo bien los apoyos. Eso también dicta si yo realmente le doy espacio a esa conexión, porque si me quedo en el intelecto, simplemente, acá el campo de batalla, que es el cuerpo, no estoy bajando, me estoy quedando en otro sustrato. Y también desde ahí, como decía Leti, estoy generando los bloqueos. Después cada uno verá en qué área de estas cuatro dinámicas energéticas uno está como flaqueando más para poder tomar la rienda sobre ese sector, sobre ese cuadrante. ¿Y cómo, de qué manera enseñás vos, digamos, esta, eh, diría, reparación o realineación, ¿no? Con todas las consecuencias que esto tiene. O sea, sabemos que en el campo de la salud, sostener, digamos, nuestra energía, mantenerla fuera de este eje, digamos, tan preciado, no ayuda, pero tiene una influencia mayor que, digamos, mucho, un espectro más grande que solamente un tema de salud. Así que contanos un poco de qué manera lo estás trabajando, qué nos estás proponiendo con tecnología interna y por otro lado, bueno, las consecuencias de estar mucho tiempo con la energía desacomodada, ¿no? Y primero trabajar sobre la biomecánica articular, que muchas veces, muchas, está muy desconectado de toda una cuestión esotérica y en realidad es el reflejo de eso esotérico. Y después el rebote que hace lo externo hacia eso interno, como se trabaja en el Tai Chi. Lo que pasa es que uno precisa de mucha paciencia, no de muchos movimientos, sino de mucha observación, para poder entender este lenguaje simbólico que yo estoy tratando de recalcar en el cuerpo, a ver qué me dice el cuerpo. Porque si no me quedo en un sustrato intelectual, y por más que esté pensando en cuestiones energéticas o en cuestiones anímicas, no estoy bajando a la tierra, no estoy plantando esa semilla, no estoy generando ese mandala o esa renovación. Entonces, con un movimiento sencillo de autoobservación, de alineación entre el cielo y la tierra, el ser humano entre el cielo y la tierra, yo puedo relajar todas esas contracturas internas que generan contracturas corporales o otros problemas fisiológicos, ¿sí? O de este espejo que yo hago hacia los demás. No es complejo de hacerlo. Uno tiene que observarse. Ese es el gran tema, poder observarme. Pero como nosotros en esta era nos han inculcado una comunicación
muy básica con esta tecnología externa, con el celular, y por más que la utilicemos y que sea necesaria, es una tecnología muy burda, muy barata para lo que es el universo y su potencial. Entonces también tenemos que discernir eso y de no darle un valor menor al cuerpo. Obviamente que las personas a veces comienzan por acomodar la dieta, sería muy bueno acomodar el descanso, ¿sí? Ver nuestras reacciones hacia los otros y también ponernos en el lugar de los demás. No para que uno diga, ah, bueno, pobre persona, sino para que uno no genere esos espejos negativos en los otros y uno siga su camino y construya un lugar mucho más poderoso, porque esa es la idea, generar poder. Y en realidad la sociedad, de una época, por ahí vos que tenés bastante info, de la Atlántida para acá, se cambiaron las polaridades. Entonces, a las personas, al común denominador, se le hizo creer una cosa que no es. Entonces, desde ahí se crea, y en realidad hay que crear desde otro lugar. Aníbal, ¿Leti? sabes que me quedé pensando en el ayuno mental y emocional. Em, ¿Cómo te consulto cómo sería el procedimiento? Porque, por ejemplo, si es un ayuno físico, bueno, no comemos y ya está. ¿Cómo es el ayuno mental? Porque no puedo no pensar, o capaz sí, pero ¿cómo sería? Sí, hay algunos tips, porque en realidad por ahí no es no comer, sino desde un principio no comer ciertos alimentos que me generan conflictos, por eso mejoro los hábitos, voy de menor a Mm. mayor. Hay personas que le cuesta levantarse a tal hora, bueno, de a poco voy ganando terreno en levantarme un poquito más temprano, no voy a ir de golpe. Lo mismo con la parte del ejercicio y con la parte mental y emocional. Hay un Koan Zen que dice pensar en no pensar. ¿Sí? Utilizo el pensamiento nocivo para generar ese efecto positivo. No es que lo descarto. Acá no hay que descartar las cosas. Por ahí a Occidente han venido muchas técnicas, pero hay que ver de qué escuela han venido, que son muy buenas, pero hay que ver a quién le sirve. Entonces a veces se pueden usar cosas nocivas para darle, digamos, una fuerza positiva. Y después en la parte emocional lo mismo, observar mis emociones, dónde me impactan en el cuerpo. Y a partir de ahí veo si genero la acción, que por ahí no tengo que generar la acción, tengo que absorber esa emoción, ¿sí? O la tengo que colar con otra cosa. Por eso se usan los lenguajes de los mudras o los sellos gestuales para decir, bueno, cada vez que, por decirte algo, tomo agua o cada vez que levanto la mano, es esa tendencia, es ese mantra que me va a generar un equilibrio emocional. Yo levanto la mano, no voy a decir el mantra, ya lo dije antes, me explico lo que quiero decir, o cada vez que tomo agua, mejoro cada aspecto de la salud. Estoy diciendo algo muy rápido, ¿no? Entonces yo voy generando conductas prolijas hasta cuando pareciera que yo no estoy consciente y que tampoco estoy obrando en ese ayuno al que vos te referías. Bien. Aníbal, con el Tai Chi y el Qigong, digamos, y la meditación, en este caso el Yoga Nidra, ¿intervienen en este reequilibrio? Digamos, la propuesta es utilizar todas estas herramientas para este equilibrio. ¿Y qué actividad estás llevando adelante? Sí, ahora ya empecé los cursos el fin de semana pasado de introducción a lo que es el Tai Chi y el Qigong, y alumnos antiguos que ya tengo hace mucho tiempo, que ya están muy formados, que dan sus clases. Y ahora en mayo voy a dar un taller de tecnología interna que va a ser virtual, con estos temas que nos estamos refiriendo, de cómo trabajar este campo emocional en relación al intelecto o al campo físico, esta parte energética, que ya las personas tenemos que tomar las riendas, porque en realidad eh, es hora de revertir algunas situaciones y de comprender cómo es el mandal externo, pero que no me genere conflicto en interno. Y hoy en día también aparecen muchas personas que dan su fuerza. Yo tengo un trabajo de más de 20 años con esto y no es algo que es sencillo de sostener, porque en realidad a veces en el New Age o en algunas técnicas siempre se habla desde un lugar como que está todo bien y en realidad eh,
las cosas no están siempre de todo bien. Yo lo que tengo que hacer es enfocar en esa área donde tengo el conflicto y poder revertirla, porque si no es como un autoengaño, me explico, toco el botón de hacerme tonto. Claro, claro, claro. Pero Bueno, ¿cómo se hace bueno, para participar, Aníbal? y bueno, yo tengo un Instagram que es Aníbal Bonelli Natural, que se pueden comunicar ahí, o al WhatsApp, es 1159194568, esos son los canales de comunicación, y bueno, y las Y personas me pueden escribir nos podemos para este sumar en cualquier... curso de qué hacer. Ah, ok, es un curso, o sea, nos podemos sumar en cualquier momento. Eh, Es un curso que va a arrancar a fines de mayo perfecto. y ya está abierta la inscripción y las personas se pueden acercar, se pueden inscribir con esta vía de comunicación que recién habíamos nombrado. Buenísimo. Bueno, te repito los datos. @Aníbal Bonelli Natural en Instagram, Bonelli con doble L. Y el WhatsApp Sí. más 54911 5919 45 68. Aníbal, esto, viste que cuando uno empieza a mover la energía del cuerpo, hay personas que vienen con dolor, con molestias, dolores crónicos incluso. em, ¿Cómo se aborda, digamos, esta problemática que puede ser incluso hasta para la práctica un poco inhabilitante, ¿no? ¿Cómo se encara esto para justamente el dolor ya es una muestra de una energía que no está bien, ¿no? Claro, sí, sí. Lo interesante es que hay que adaptarlo a cada nivel de capacidad en el movimiento. Obviamente que cada uno tiene un nivel de comprensión y de asimilación. También eso uno tiene que observarlo. No es algo competitivo, no es una actividad competitiva. Si la persona tiene un problema en alguna articulación, hará el movimiento hasta el lugar que lo pueda hacer, o si no, va a imaginar, ¿sí?, que lo está haciendo. Hay personas que por ahí que tengo que tienen problemas importantes en su organismo y lo hacen igual. Eso obviamente depende del enfoque y las ganas de cada uno, hasta donde uno quiere profundizar también. Bien. Bueno, Leti, no sé si te quedó algo pendiente. Para mí, capaz es otro tema para otra charla, pero lo que hablábamos de la inteligencia artificial, y vos también habías mencionado el tema de celulares, quizás no, esta cuestión de Sí, escucharnos a nosotros mismos puede verse reforzada muchísimo más, ¿no? Con la llegada, o diría ya como penetración total de la inteligencia artificial en nuestras vidas. sí, lo que hay que entender es que si está bien manejada, la inteligencia artificial obviamente pondrá al ser humano en el contexto de decir quién soy, porque si tengo ese reflejo, tengo ese símbolo, o sea, ¿quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? ¿A quién se le ocurrió venir a este mundo con tantas divergencias, posibilidades, diferencias y diferentes tipos de atributos? Entonces también, ¿qué conciencia yo tengo hacia esa parte externa? ¿Me interesa desarrollar la inteligencia interna, la tecnología interna? Y si hay una inteligencia artificial que genera otros movimientos sociales, eh, bueno, yo no soy un animal, ¿sí? No soy un robot. De ese lado es muy positivo. Ahora después, si se usa para la distracción, que no es la concentración, bueno, pero ahí la persona se tiene que poner más guerrera para poder discernir y entender hasta dónde puedo avanzar con eso. Quiero contar, no sé si tengo un minutito más, Maga, Dale, dale, dale. rapidito. El otro día, bueno, tuve como un sueño, viste esto de yoga nidra, que son sueños lúcidos, donde yo venía caminando como desde un campo hacia unas casas, que sería como un country, por decirlo, y había unos chicos que estaban jugando. Entonces yo veía a los chicos que estaban como con un casco, con lentes, y al verme los chicos, a mí se quedan quietos. Y como telepáticamente dicen, bueno, no puede ser, diciéndome a mí que no podía ser que yo esté así, se empezaron a poner tristes, se desenchufaron el casco, el bulbo raquídeo,
y empezó a cambiar su color de piel. Se empezaron a grisáceos porque cambiaron sus emociones. Estaban condicionados por la inteligencia artificial, por esa inteligencia externa, ¿me explico? Entonces no podían entender cómo un ser humano podía tener ese prototipo interno de la energía, que es lo que enseñaron los grandes avatares y maestros de artes marciales internas, de desarrollar el prototipo interno, porque si no voy a salir yo de esa experiencia humana, ¿sí? Que puede ser tan valerosa para volverme un guerrero, para entrar a un nivel de conciencia mucho más vasto y entender qué es lo que hago acá. Bien, interesante Creo el que sueño, más ¿eh? allá Es de para... este cuento, creo que Bueno, lo que déjame habían que dicho de diga, inteligencia. que comparta la red Aníbal Bonelli Natural en Instagram y el WhatsApp más 54911 5919 4568. A fines de mayo va a estar este curso que arranca con Aníbal. ¿Va a ser online y presencial? Última pregunta. No, online solo. Este va a Solo ser online. online. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, atención a todos entonces en donde te encuentres. Aníbal, gracias. Nos despedimos. Gracias.